Santiago capítulo 5. Este sermón se titula Pacientes con la venida del Señor. Amados hermanos, Santiago, con la firmeza de un profeta y la compasión de un pastor, nos habla con dureza y esperanza. Nos muestra un mundo donde la injusticia reina, donde los ricos abusan de los pobres y donde la paciencia se pone a prueba. Pero no es un mensaje de desesperación. Este es un mensaje para vivir más allá, a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el cristianismo que hemos diseñado a nuestra imagen y semejanza, creemos que todo lo que necesitamos puede y debe solucionarse aquí en la tierra. Si alguien tiene un dolor de cabeza, levanta su teléfono y marca la farmacia para que le lleven la medicina. Y si para alguien no es suficiente una pastilla, aumenta la dosis, porque quiere sentir alivio inmediato. Si necesitamos comida, si tenemos hambre, procedemos a hacer exactamente lo mismo. Si necesitamos entretenimiento, encendemos la televisión y con un clic del control satisfacemos nuestra necesidad de perder el tiempo. Pero en esta ocasión el Señor nos lleva a pensar más allá de estas necesidades. A pensar en que necesitamos algo más que no puede ser solucionado inmediatamente. La solución de todos nuestros males, hermanos, nunca podrá ser en esta vida. Para aquel que desea aumentar una pastilla más, ver un programa más, comer una rebanada más, finalmente su esperanza está al final del camino. Santiago está comprometido con su trabajo profético y sigue amonestando a los pecadores empedernidos. Y en esta ocasión, Santiago arremete contra los ricos opresores. Veamos el versículo 1 del capítulo 5. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. No quiero extenderme mucho en esta aclaración. Dios no odia las riquezas. Creo que eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Ni a los ricos. Esa es mi aclaración. Pero miento si les digo que Dios habla poco en contra de los peligros de las riquezas. El Señor habla mucho en contra de los peligros de las riquezas. Literalmente el Señor en Mateo 6, 19 al 21 dice que no debemos hacernos tesoros en la tierra. Literalmente dice eso. Y en Timoteo 6, 9 dice que el deseo de enriquecerse es caer en tentación. Sin mencionar la exclamación de nuestro mismo Señor, que dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Así dice. Mateo 10, 23. Y el sabio le pide al Señor, el sabio en Proverbios le dice: Señor, no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza para que satisfaga mis necesidades y te niegue. Es decir, el ateísmo está al final de la ambición. Debemos tener cuidado con las riquezas materiales. Yo sé que mucho se ha dicho: hermanos, lo malo no es la riqueza, es el amor al dinero. Bueno, es que ese es el problema, que nosotros somos los que sentimos el amor al dinero. Este es el tipo de tentación que debemos cuidarnos todos los días, porque todos los días corremos el riesgo de amar las riquezas, de ensoberbecernos y enorgullecernos, según 1 Timoteo 6:17. Las riquezas tienen muchos peligros. En el momento en que yo digo, yo quisiera, ahí estamos siendo tentados. Y este es un clamor en contra de los malos ricos. Justo como un profeta más, yo les comenté que hay profetas que se dedican a hablar, hay un profeta específico que se dedica a hablar, a abogar por los pobres, y este es Amós. Escuchen a Amós. Amós 2, 6, 7. Le dice a Israel: por 3 pecados de Israel y por el 4 no quitaré tu castigo, porque vendieron al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Amós 4:1.
Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menos menesterosos. Amós 5, 11, 12. Por tanto, puesto que imponéis impuestos sobre el pobre y quitáis el trigo, yo sé de vuestras rebeliones y vuestros pecados. Afligen al justo y aceptan soborno y privan de justicia al pobre en la puerta. Amós es el profeta de los pobres. Entre Amós y Santiago hay 5 siglos de diferencia. Pero la realidad sigue siendo la misma, aunque hoy ya tengamos 2000 años de diferencia. ¿Acaso no vemos esto a diario? Empresas explotando a sus trabajadores, obligándoles a trabajar en día de reposo, en el día del Señor, por ejemplo. En su codicia dañan al pueblo de Dios de manera espiritual para ganar un poco más de dinero. Asimismo, vemos que la gente muchas veces se debate entre 2 sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo, y todos los espectros adentro de estos 2, y tanto uno como el otro sistema son pensamientos ateos del cobarde Karl Marx. Y los cristianos se han casado con uno de estos 2 sistemas, que son máquinas para producir pobres y oprimidos. Ninguno de estos 2 conoce la libertad que hay en Cristo. Son sistemas materialistas que han adoptado cosmovisiones en los creyentes. Pero Santiago confronta a todos aquellos cuyo pensamiento es materialista. Un sistema basado en opresiones y posesiones. Versículo 2. Le dice Santiago a los ricos: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, hermanos, para aquel cuyo sistema de pensamiento esté basado en posesiones, Santiago los lleva a imaginarse esas posesiones al final de los tiempos. ¿Qué va a encontrar? Dice acá que las riquezas están podridas, que la ropa tiene polilla, que el oro y la plata tienen moho. Yo no sé si hay algún orfebre aquí entre nosotros, pero el moho, el oro y la plata no agarran moho. ¿Qué quiere decir esto entonces? Está diciendo que las riquezas no valen absolutamente nada, que están podridas. Y es una evidencia acumulada que será la que se presentará en el día final como prueba de que vivimos para las riquezas y no para Dios. Y eso es lo que pasa. Aquí vemos que las riquezas mal usadas no solo condenan a quienes las poseen, sino que son un anticipo del juicio eterno. El fuego que devora las riquezas es un símbolo del fuego del juicio divino que revelará la realidad sobre nuestras prioridades. Hermanos, ¿qué hacemos con nuestras riquezas? O más bien, ¿qué hacen nuestras riquezas con nosotros? ¿Cómo nos dominan? A veces no es el dinero en sí, es lo que acumulamos y cómo lo acumulamos. A veces no tiene que ver con el dinero, a veces tiene que ver con el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, talento, recursos que hemos recibido de Dios? Cuando los usamos, cuando no los usamos para la gloria de Dios y para el bien del prójimo, también nos exponemos a esta advertencia. Estamos invirtiendo en un terreno peligroso. A continuación, Santiago pasa de las riquezas mal acumuladas al abuso directo que tienen estos hombres ricos. Dice versículo 4 al 6. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Dice que los ricos de este tiempo, del tiempo de Santiago, retenían los salarios de los trabajadores, condenándolos a la miseria. En la ley de Dios, retener el salario, como en nuestras leyes, retener el salario al obrero era considerado un pecado gravísimo. Deuteronomio 24, 14 y 15 dice: no oprimirás
al jornalero pobre y necesitado. En su día, el día que lo trabaje, ese día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. La ley obligaba a los ricos a pagar exactamente el día trabajado. Deuteronomio 24. Esta injusticia que está pasando clama al cielo y dice que Dios escucha las voces de los oprimidos. Es un recordatorio de que el juicio divino no es ciego ni sordo. El Señor ve la injusticia y promete justicia perfecta. Para quienes sufren explotación, este es un consuelo, pero para quienes cometen injusticias, esta es una advertencia aterradora. Mientras los obreros trabajaban y sufrían hambre, los ricos vivían un lujo, como animales que engordan en el matadero, ignorando que el juicio se acercaba. La Biblia no condena, hermanos, el disfrute legítimo de las bendiciones de Dios. ¿Qué condena la Biblia? El egoísmo, la autocomplacencia y la indiferencia hacia el prójimo. Así que, hermanos, aunque este texto no es para nosotros, como veremos en un momento, siempre nos llama a examinar si nuestras prioridades están alineadas con Dios, si nuestros recursos están alineados con los propósitos de Dios. Esta es la acusación más grave, vean. Los ricos no solo tenían salarios, retenían los salarios y vivían de lujos, sino que incluso le quitaban la vida a los inocentes, así dice literalmente el pasaje. Esto tal vez no se refería literalmente a que mataban o asesinaban, sino a que con su explotación económica conducían indirectamente a la muerte de los pobres o incluso a juicios injustos donde los ricos manipulaban las leyes para su propio beneficio. Por tanto, hermanos, si ustedes leen esos primeros 6 versículos, esos 6 versículos no están dirigidos a los cristianos. ¿A quién están dirigidos esos versículos? A los ricos, pero no a los ricos de la iglesia. Es más, Santiago lo que está haciendo es decirle a los cristianos, esto es lo que el Señor le va a hacer a los ricos que los oprimen a ustedes. Esta parte de la carta no es para amonestarlos, es para decirles, este es su consuelo. Si ustedes sufren delante de alguien que es rico y que es injusto, el Señor escucha su sufrimiento y los condenará. Es una parte de la carta que nos llama a nosotros y nos dice que debemos consolarnos en el Señor, porque el Señor se da cuenta de lo que estas personas están haciendo. Sin embargo, yo no quisiera pasar a la siguiente parte del texto sin antes hacer las meditaciones del caso. Tal vez no seamos explotadores. Yo espero que ninguno aquí, hermano, sea un empresario explotador, ni acumuladores. Sin embargo, me temo que hayamos caído en la trampa de confiar en lo material, de ser indiferentes ante el sufrimiento de otros o de vivir para nuestro propio placer. ¿Viven ustedes así? Pensando siempre en el dinero. No, hermano, ¿qué va a hacer si yo no tengo dinero? Pues por eso. Es que el amor al dinero no solo lo tienen los ricos. Son indiferentes ante el sufrimiento de otro. Viven para su propio placer. ¿Qué hay del sermón del final del capítulo 1 de Santiago? ¿Se recuerdan? ¿Qué dice el final del capítulo 1 de Santiago? La religión verdadera es atender a los huérfanos y a las viudas. ¿Cuánto hace predicamos ese texto? Y yo les pregunto, ¿son el huérfano y la viuda una realidad en su vida hoy? ¿O prediqué ese sermón y quedó a la basura? ¿Son ellos una realidad en su vida? ¿O Santiago 1 sigue siendo una desobediencia más en nuestra lista? No somos ricos opresores. Estoy convencido de que no. Y Santiago
no le está predicando a los ricos opresores de la iglesia, sino para que ellos encuentren consuelo a pesar de los ricos opresores que hay alrededor. Pero ciertamente la vida de otros no siempre es nuestra prioridad y eso es pecado. Y me refiero a los que necesitan. Porque hermanos, todos hemos fallado en alguna o mucha medida. Tal vez no somos explotadores ni acumuladores, pero vivimos así. Y por nuestra culpa muere otro, porque no le damos. Así que tengamos cuidado de nosotros mismos, de no ser como estos incrédulos a los que Santiago expone. Las siguientes palabras sí son dirigidas a la congregación. Primero, hermanos, el Señor tiene cuidado de ustedes, dice. El Señor mira lo que los ricos hacen con ustedes, que los oprimen. Por tanto, versículo 7, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Al leer este pasaje es imposible no sentir la transición en el tono de Santiago. Después de advertir severamente a los ricos opresores, nos habla a nosotros, a los creyentes, que vivimos en un mundo lleno de injusticias, dolor y espera. La paciencia es el tema central aquí. No es una paciencia cualquiera. Es una paciencia basada en la venida inminente de Cristo, el Rey justo que traerá consuelo, justicia y restauración. Hermanos, esperan ustedes el Salvador. Viven así. Hay una doctrina que se llama la venida inminente de Cristo. Así se llama. Que dice que Cristo puede venir literalmente en cualquier momento. Bueno, aunque Pedro dice que el Señor puede venir como ladrón en la noche, hay ciertas profecías que se tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, aunque no creemos eso, no creemos en que el Señor pueda literalmente venir en cualquier momento, sí debemos vivir como que si el Señor pueda venir inmediatamente. Aquí la paz, vean el versículo 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué podremos pensar nosotros? Ellos tuvieron que tener paciencia hasta que el Señor llegó. Y se murieron primero y el Señor no llegó. ¿Cómo debemos pensar en nosotros, en nuestra paciencia? Seguramente hasta nuestra muerte. Pacientes en el Señor. Entonces, ¿para qué esperamos? Si sabemos que el Señor probablemente no venga hasta nuestra muerte, no importa. Santiago nos dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Aquí la paciencia no es una resignación pasiva, como quien se sienta a esperar que las cosas cambien por sí solas. Hay quienes dicen así, ¿verdad? Ay, ojalá eso cambie. ¿Y qué va a hacer para cambiarlo? Nada. No, eso Santiago no está diciendo eso. Es una espera activa, dice, como la de un agricultor. ¿Qué hace un agricultor? Él siembra y trabaja con diligencia, pero sabe que la lluvia temprana y tardía no depende de él, depende del Señor. El agricultor es un modelo perfecto para nosotros. En primer lugar, el agricultor no se desespera. Él sabe que la cosecha no llega inmediatamente. De la misma forma, Dios nos llama a confiar en sus tiempos, en sus ocasiones. En segundo lugar, el agricultor confía en las promesas de la naturaleza, en las leyes de la naturaleza. Sabe que si siembra maíz, cosechará maíz. Sabe que si recibe el cuidado, muy seguramente recibirá también el fruto. Así nosotros confiamos en las promesas de Dios, quien nos ha dicho que Cristo volverá. Y en tercer lugar, el agricultor trabaja mientras espera. No se queda de brazos cruzados. Prepara la tierra, remueve la maleza, protege los cultivos. Hermanos, ¿qué significa esto para nosotros?
que en medio de la espera debemos perseverar en la oración, en el servicio, en el testimonio fiel, como nos dirá en la siguiente parte del capítulo. Vean lo que dice Santiago: fortalezcan vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Afirmen sus corazones. ¿Por qué necesitamos fortalecer nuestros corazones? De acuerdo al contexto, por el sufrimiento, por la injusticia, por la espera que puede debilitarnos. Ahorita tal vez estemos aquí muy alegres recibiendo la palabra del Señor, pero el lunes, digamos, estoy enfermo otra vez, tengo problemas, regreso a la realidad de que estoy enfermo, regreso a la realidad que tengo problemas económicos, regreso a la realidad que tengo problemas en mi trabajo, regreso a la realidad que todavía tengo asuntos pendientes que arreglar en mi familia. Entonces el Señor nos dice: esperen, tengan paciencia. Por eso debemos afirmar nuestros corazones, porque las emociones nos traen de acá para allá y nos dicen que a veces algo es bueno y a veces malo, y el Señor nos dice: afirmen su paciencia en el corazón. El remedio es recordar que Cristo viene pronto, que no todos los problemas se resolverán en esta vida, pero sí se resolverán con Cristo Jesús. Su venida no es solo un evento futuro, es la realidad con la cual nosotros debemos vivir hoy. Cuando nuestro corazón está fortalecido en la esperanza, no nos rendimos ante el cansancio ni a la frustración. Cuando estamos fortalecidos en el Señor, las circunstancias pueden cambiar, pero algo no cambiará, que el Señor viene. Fortalezcanse en esa verdad. Nos levantamos cada día con la seguridad que Dios traerá su justicia perfecta. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El sufrimiento y la espera pueden llevarnos a una actitud bastante común: la queja. ¿Qué pasa cuando sufrimos? Nos quejamos. Nos quejamos del otro: es que no me ayuda, es que no me trae, no me hace. Yo oro por mi hermano y mi hermano no hace nada y parece que Dios estuviera aquí al pie del cañón y él nada. No os quejéis unos contra otros. Cuando las cosas no salen como queremos, cuando el dolor nos sobrepasa, cuando la frustración viene a nuestra vida, es fácil volcar nuestra desesperación sobre a quienes están más cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe. Pero Santiago nos recuerda que el juez está a la puerta. Esto no es una advertencia solamente, es para que reflexionemos cómo podemos quejarnos de nuestros hermanos cuando el Señor ha sido paciente con nosotros también. ¿Cómo podemos criticar y dividirnos cuando Cristo nos ha unido con su sangre? La paciencia no es solo hacia Dios y su tiempo, la paciencia también es hacia los demás. No se quejen los unos de los otros. El Señor es paciente con ustedes, es paciente con el de a la par también. El Señor vendrá y está trabajando en cada uno, hermanos. No se olviden de eso. El Señor trabaja su obra en cada uno de ustedes, pero también en el que está a la par mía. En medio de las pruebas somos llamados a caminar juntos, animándonos unos a otros y no desgastándonos con quejas o divisiones. Versículo 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago nos señala a los profetas como ejemplos de paciencia en medio del sufrimiento. Pensemos en hombres como Jeremías, quien fue rechazado y encarcelado. A él se le fue puesto un cepo, como un animal, por proclamar la verdad. Amós, quien enfrentó oposición por denunciar la injusticia. Elías, quien casi muere también. Y por supuesto nuestro profeta favorito, Ezequiel, que también fue rechazado por el pueblo. Ellos no flaquearon en su fe ni en su mensaje, porque conocían el carácter de Dios y confiaban en sus promesas.
Sus vidas nos enseñan sobre la fidelidad de Dios, no porque la enseñaran, sino porque ellos lo vivieron también. El Señor no nos garantiza una vida fácil, ellos son el ejemplo, pero sí nos asegura su presencia constante en medio de las pruebas y dificultades. Luego Santiago menciona a Job. ¿Recuerdan a Job? Un hombre que sufrió pérdidas devastadoras, sus riquezas, su familia y su salud. Aunque Job cuestionó a Dios y luchó con su dolor, nunca abandonó su fe. Al final Dios restauró a Job, mostrando que su propósito no era castigar. ¿Cuál era el propósito del Señor? Revelar su misericordia y compasión. Esto nos recuerda que Dios no solo está en control de nuestras circunstancias, sino que también es bondadoso y lleno de gracia, incluso en medio de nuestras luchas más difíciles. Así tanto los profetas como Job nos animan a perseverar en el sufrimiento con paciencia. Y si alguien puede enseñarnos de perseverar con paciencia, es Job. Pero también dice que es el Señor. El Señor sufrió en su propia carne la muerte. Él fue paciente con sus discípulos, con sus amigos. Sus amigos lo abandonaron en medio de los sufrimientos. Su familia creía que estaba loco y la sociedad creía que estaba endemoniado. Pero el Señor soportó y soportó porque nos amaba. Soportó porque quería salvarnos. Y hoy también está a la puerta, al regreso por nosotros. Él es fiel y compasivo, misericordioso. Si ellos pudieron perseverar mirando hacia Cristo, que aunque no lo conocían, ¿cuánto más nosotros debemos perseverar que ya conocemos la obra de Cristo? Ahora tenemos razones por demás para esperar su segunda venida. Nuestro Salvador sufrió por nosotros y venció y ahora reina, y tenemos garantizado que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Al llegar al versículo 12, Santiago nos llama a mantener la sencillez y la verdad en nuestras palabras. ¿Qué dice Santiago? Cuando digan sí, que sea sí. Y si dicen que no, que sea no. Si no, caen en condenación. Aunque este mandato parece un cambio abrupto en el tema, tiene una gran conexión con el contexto. En tiempos de sufrimiento o espera es fácil caer en la tentación de prometer cosas que no cumpliremos, exagerar nuestras palabras para impresionar o buscar salidas rápidas que comprometen nuestra integridad. Santiago nos recuerda que no debe ser una excusa para comprometer el carácter que Dios desea para nosotros. Recordemos que la Biblia sí nos permite jurar. No solo nos permite, es un mandamiento. El Señor nos ordena jurar. Esto está en Deuteronomio 10:20. Juraréis por Jehová. Así el llamado de Santiago es a evitar juramentos innecesarios. En el contexto del Nuevo Testamento, Jesús también confrontó la práctica corrupta de jurar por cosas creadas. Mateo 23, 16 al 22 dice, nuestro Señor le dice a los fariseos, no juren por el cielo, no juren por el oro del templo, no juren por las cosas. Este abuso convirtió una expresión de reverencia hacia Dios en un medio de manipulación o engaño al Señor. Santiago, siguiendo el Espíritu de Cristo, nos llama a simplificar nuestras palabras y vivir con una integridad que refleje nuestra fe en Dios. Señor, si cambias esta situación, yo te prometo. No, hermanos. Por si acaso, si ustedes desean hacerle un juramento al Señor de esa índole, sí se puede. Ana lo hizo. Pablo lo hizo. Pero debemos de pensar que nuestras palabras no deben ser tomadas a la ligera. En medio de la espera y el sufrimiento, cuando nuestra paciencia puede flaquear,
se nos recuerda que nuestras palabras siempre deben honrar a Dios. Jurar por las cosas creadas, por el cielo, por la tierra, o como le dice nuestro Señor a los fariseos, ustedes que juran por el oro del santuario, es quitar la atención del verdadero centro del juramento que es el Señor. Vivir con un sí, que sea sí, y con un no, que sea no, es el corazón del Señor. Y no hacerlo es la condenación, como dice este pasaje. Este llamado es un eco del carácter del Señor. Él siempre cumple lo que promete. Como hijos suyos, nuestra vida y palabras deben reflejar su bondad y fidelidad, incluso en tiempos de prueba. Este pasaje confronta directamente nuestras actitudes hacia las riquezas y el sufrimiento. ¿Qué hacen ustedes cuando les falta el dinero? ¿Se quejan? ¿Se lamentan? ¿O esperan en la venida del Señor? La denuncia a los ricos en los primeros versículos nos desafía a examinar nuestra relación con las posesiones materiales. Y aunque esa amonestación no era para los cristianos, por supuesto que debemos de meditar en ella. A menudo caemos en la tentación de vivir en la comodidad y el lujo, olvidando que la acumulación excesiva de bienes puede llevarnos a la injusticia y la opresión de los vulnerables. Santiago nos recuerda que todo lo que poseemos es temporal y que la riqueza no se encuentra en las posesiones materiales. La riqueza está en esperar al Señor. El llamado a ser pacientes en medio del sufrimiento nos confronta en un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas. ¿Dónde están las respuestas que están buscando, hermanos? En el Señor. Cuando enfrentamos dificultades es común buscar atajos para sentirnos mejor o reaccionar con impaciencia, pero Santiago nos llama a vivir con esperanza y paciencia, esperando con fe la venida de Cristo, que es la final solución a todos nuestros problemas. Este pasaje replantea nuestras expectativas de comodidad y abrazar el sufrimiento como parte del proceso de crecimiento espiritual de cada uno. Vivimos en una sociedad que no le gusta sufrir. Y a nadie nos gusta sufrir. Pero ¿cuántos de nosotros vemos el sufrimiento como una necesidad para esperar al Señor? Algunos lo ven como una excusa para quejarse delante del Señor. Para hablar mal de los demás, para criticar, para hablar de más haciendo juramentos innecesarios. Pero el sufrimiento debe llevarnos a esperar en el Señor. Jesús es el único en el cual nosotros debemos esperar. Él cultivó con paciencia nuestras riquezas espirituales para cosecharlas en la resurrección y dárnoslas en abundancia. Él es el verdadero sembrador, el agricultor que esperó en las promesas del Señor para sembrar en nuestra vida el perdón y cosechar en el tiempo final la vida eterna. Su obediencia, incluso en los momentos de mayor angustia, es la causa de nuestra esperanza hoy. Y cuando fallamos en ser pacientes o íntegros, podemos acudir a Él, porque es paciente con nosotros y lo sigue siendo hasta hoy. Él nos perdona y nos da la fuerza para seguir adelante. Y cuando nos quejamos de Él o de las cosas que Él nos da, Él sigue siendo paciente con nosotros. Debemos considerar nuestra relación con las riquezas y asegurarnos que ellas no sean nuestra salvación. Las riquezas no nos darán seguridad eterna. Debemos aprender a esperar. No buscando escapar del sufrimiento, sino pensar en él como un proceso en el que el Señor nos santifica.
Y como nunca en esta vida podremos resolver todos los problemas de nuestra vida, sino que tendremos que esperar a que Él venga. Nuestras vidas deben reflejar la verdad de que si estamos en Cristo, sus promesas son fieles y nuestras vidas deben ser ese testimonio de sinceridad e integridad. Por eso, como creyentes, estamos no solamente llamados a esperar su regreso, sino vivir cada día con una esperanza viva, como dice Pedro, confiando en que todo sufrimiento tiene un propósito y que nuestra integridad será recompensada cuando Él se manifieste en gloria. Amén. Señor, gracias porque te has mostrado paciente con nosotros. Y aunque muchas veces hemos confiado en las riquezas y las posesiones, y somos dignos de las amonestaciones de Santiago a los ricos opresores, tú tienes misericordia de nosotros. Y nos ves en nuestras aflicciones. Y hace siglos nuestros hermanos sufrían por mano de estos ricos opresores. Y hoy, Señor, nosotros tenemos otro tipo de sufrimientos, o tal vez los mismos. Sin embargo, la solución es la misma, Señor, eres tú. Ayúdanos a tratar de esperar. Que si podemos resolver algún problema terrenal, que así sea, pero que si no podemos, Señor, nos encomendemos a tu causa, sin amargarnos, sin hablar mal de los demás, sin hablar mal de nadie, Señor, sin hacer juramentos innecesarios, a cuidar nuestra boca de la amargura y a ponerte, Señor, dentro de nuestro corazón como lo más importante, como la fuente de la verdadera felicidad y el gozo. Por eso, Señor, en esta hora, ayúdanos a esperar en tu venida. Ese es nuestro deseo, tu enseñanza para nosotros en esta noche. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Hermanos, pongámonos